Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy conmigo en este podcast. Mi nombre es Dulce de León. Me gustaría mucho hablar sobre un tema que es sumamente importante, como lo es las causas de inculpabilidad. Primeramente vamos a definir qué es la inculpabilidad. En derecho penal podemos decir que es la ausencia de reproche o de culpabilidad. Vamos a definir esto como que la persona que comete un delito o un acto antijurídico no siente culpa o no tiene responsabilidad del hecho que ha cometido. Y esto es por la falta de voluntad o falta de conocimiento. Bien, entonces quiero hablarles un poco también sobre lo que es el error de previsión. Y podemos decir que es aquel donde la persona comete un hecho típico sin comprender su carácter antijurídico. Podemos decir que entonces la persona comete este hecho creyendo que es de forma lícita. Vamos a hablar sobre la causa invencible, que nos dice que el autor tenía forma de evitar este error y de esta manera vamos a poderlo eliminar cualquier culpabilidad. Vamos a hablar sobre el error de previsión 20. Es aquel donde el autor pudo haber conocido la ilicitud del caso si hubiese actuado con mayor cuidado. En este caso no se puede eliminar de su totalidad la culpabilidad. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la no exigibilidad de otras conductas, y esta va relacionada en las formas de exclusión de la culpabilidad, específicamente de cuando debiere identificar las circunstancias. No se le puede reprochar al autor de forma distinta a lo que lo hizo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el estado de necesidad exculpante, y podemos verlo como una persona tiene a una persona enferma, ¿verdad? Y necesita llevarla al hospital con urgencia o va a morir. Y en este caso él decide pues llevarse un automóvil que no le pertenece y llevar a esta persona para salvar su vida al hospital. Pues aquí podemos ver que aunque el acto haya sido antípico y antijurídico, pues él no podía actuar de otra manera porque si no la persona iba a fallecer, ¿verdad? Y es importante también hablar de las causas de la inculpabilidad, y podemos mencionar, como hemos venido hablando, que son las causas en donde una persona realiza un hecho típico y antijurídico, pero no se le puede ser juzgado penalmente, ya que hace falta este, este hecho de culpabilidad. El error que puede incidir en las causas de culpabilidad se conoce como error de prohibición. Este se va a presentar cuando la persona o el sujeto obre bajo una equivocación respecto de la licitud de su conducta. En pocas palabras, la persona sabe lo que hace, pero cree erróneamente que su conducta no es contra la ley. Los elementos de error sobre las causas de inculpabilidad, también llamado error sobre una causa de justificación. Podemos decir que se estudian en derecho penal cuando el sujeto obra creyendo erróneamente que concurren circunstancias que excluyen su culpabilidad o su responsabilidad penal. En otras palabras, el autor actúa bajo una representación falsa de la realidad, pensando que su conducta está justificada y permitida cuando en realidad no lo está. Podemos bien entonces hablar sobre la imputabilidad y mencionar que se refiere a que es la incapacidad. La inculpabilidad se refiere a la capacidad de una persona para ser considerada responsable penalmente por la comisión de un delito. Es un presupuesto esencial de la culpabilidad, pues solo quien tiene la capacidad de comprender la licitud de sus actos y comportarse conforme a esa comprensión puede ser sujeto a sanción penal. Tenemos causa de inculpabilidad por hechos de una persona con discapacidad y enfermedad mental. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia en medio de un ataque piensa que pues su vecino es un monstruo, ¿verdad?
En este caso, ella estando bajo este estado mental, agrede a su vecino, ¿verdad? Llevándolo a heridas graves y haciendo que él vaya al hospital por este acto. Si se demuestra y se logra comprender por medio de pues que en medio de estos hechos ella no se encontraba en donde no podía comprender la realidad y la ilicitud de sus actos, se va a considerar imputable y no se va a recibir una ordinaria, sino que se aplicará medidas de seguridad como ser internada en un hospital psiquiátrico. Tenemos el caso de los niños menores de 12 años, ¿verdad? Creo que en Guatemala ha sido sonado mucho el caso de una niña que pues en este último mes ha atacado a su profesor, ¿verdad? Los hechos aún no se han dado a conocer el motivo de por qué lo hizo, simplemente ella apareció en la escuela donde estudiaba y apuñaló a su profesor dándole y llevándolo hasta la muerte. En este caso tan escuchado, pues podemos ver que la niña no ha sido imputada penalmente, ya que no tiene ni los 12 años de edad, y en Guatemala está establecido que los niños menores de 12 años no pueden ser imputables penalmente. La niña está bajo el resguardo de PGN, ¿verdad? En donde se está velando por la integridad de ella, pues por el mismo hecho ella no puede ser penalmente juzgada. En Guatemala, la imputabilidad es la capacidad jurídica legal penal de ser responsable de un delito. Si alguien carece de esta capacidad por alguna enfermedad mental, un trastorno grave o por ser una menor o un menor de edad, se va a considerar imputable y no se le va a agregar una pena, sino se le agregarán medidas especiales. Muy bien, también vamos a hablar sobre cómo actúa un juez en un caso de inculpabilidad. Debe de actuar basándose en las pruebas y argumento que demuestre que el acusado no es responsable penalmente de un delito, ya sea por falta de autoridad, causas que excluyen el delito o la ausencia de responsabilidad penal. Se va a regir basándose en los principios de inocencia, imparcialidad y debido proceso, utilizar artículos del Código Penal guatemalteco como es el artículo 10, el de causas de justificación, artículo 19, justificación para la ausencia del delito del Código Procesal Penal. ¿Cómo actúa el juez? El juez actúa analizando las pruebas, principalmente buscando elementos de la ausencia y de la presunta inocencia, la evaluación de la autoridad, verificando si el autor es el que realizó el hecho o hay un autor intelectual. La aplicación de causas de inculpabilidad. Esto va basado a si se comprueba que existe una causa de culpabilidad y de justificación, En caso de esto es como la legítima defensa, como podemos ver en un caso de una persona, como lo comentábamos, menor de edad, que no puede ser imputable ya que pues es menor de 12 años. Por ejemplo, en otro caso podría ser un niño que esté muy enojado y pues acuchilla a su padre o a su madre por algo que él no está de acuerdo y tiene menos de 12 años. En ese caso es una cuestión de no poderlo juzgar. El juez garantizará los derechos asegurando el respeto a la presunción de inocencia y respetando los principios del debido proceso y de la imparcialidad que como juez debe de obtener. Artículos relevantes que podemos mencionar del Código Penal guatemalteco, como es el artículo 10, causa de justificación, que establece que no habrá pena si la acción es conforme a derecho, como en un caso de legítima defensa. El artículo 19 nos habla sobre las causas de inculpabilidad, que nos va a definir situaciones en donde la persona no es culpable, como los casos de inimputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Como la capacidad de entender y querer en el derecho penal. Implica dos aspectos bien delimitados. Estos dos aspectos son la salud y el desarrollo mentales, mismos que se consideran de forma más directa como la salud mental y la edad de la persona. Al momento de desarrollar una defensa, vale la pena analizar este elemento para determinar si existe o no imputabilidad, ya que de ello puede depender la responsabilidad penal.